Capítulo 247. Amnesia. Parte 2. Pensar que se había sentado frente a él tan casualmente como quería. Shelian parpadeó y solo después de un buen rato se aseguró de que el hombre realmente estaba hablando con él. Reaccionó de inmediato, diciéndose a sí mismo que no debería permitir que su sorpresa ante la forma de esta persona lo pusiera en desventaja. Manteniendo su calma anterior, dijo cortésmente: «Por desgracia, esta persona humilde no beberá, y me temo que no podré invitarlo a esta bebida». El hombre vestido de rojo se echó a reír, y su postura sentada se volvió aún más informal, ya que dijo: ¿En serio? Mirando la apariencia de este Dao Shang, creo que tiene algo que lo preocupa, y necesita un trago para aliviarlo de sus problemas. Sin cambiar su expresión o inflexión, Shelian dijo: «Entonces me temo que su excelencia está equivocada». Aunque el mayor tabú se había cometido, esto no significa que debía adoptar una actitud autodestructiva y no preocuparse por los otros tabúes más pequeños. A pesar de que sus modales continuaron siendo suaves y distantes, el hombre no mostró ni la más mínima intención de retirarse, sino que mantuvo su posición y dijo: Dado que Dao Shang no está dispuesto a compartirlo conmigo, entonces, ¿qué tal para ayudarme a mí mismo? Shelian lo estudió, luego estudió su entorno. Era extraño, no era como si no hubiera visto espacios vacíos a su alrededor, así que ¿por qué tuvo que sentarse aquí para beber vino? Pero como tampoco tenía ninguna razón para rechazarlo, Shelian dijo: «Por favor, siéntase libre». Nunca antes el camarero había visto a una persona tan elegante, y sin atreverse a mostrar molestia, sirvió apresurada una jarra de vino y algunas copas, y limpió diligentemente la mesa, temeroso de mostrarle a esta persona falta de respeto. Al ver cómo el hombre vestido de rojo estaba relajado y tranquilo, sirviéndose el vino, Shelian ya no pudo resistirse y dijo: «¿Podría ser que su excelencia es el tipo de persona que invita a cualquiera que recién conozca a tomar una copa?» Sonriendo, el hombre dijo: Por supuesto que no. Para ser sincero, con Dao Shang, la persona promedio ni siquiera podría ver mi cara. Ese tono suyo era bastante arrogante. Sin embargo, Shelian no se encontró disgustado en absoluto. Las dos personas se sentaron en sus asientos. Durante ese tiempo, Shelian continuó buscando en otro lado, proyectando una manera como si estuviera muy tranquilo. Después de un tiempo fue ese hombre quien primero abrió la boca para hablar. Apoyando una mano debajo de su barbilla, dijo: ¿Cuál es el apellido de este Dao Shang para que pueda dirigirme a usted? Sin pensar, a Shelian se le ocurrió un apellido falso. «Mi apellido es Hua». El hombre levantó una ceja y dijo: «Oh, Hua Dao Shang». Shelian dijo: «¿Cómo debo llamar a su excelencia?» Ese hombre respondió: «Está bien si Dao Shang me llama Sanlang». Shelian sintió que esta persona no estaba dispuesta a revelar su verdadera identidad y no presionó. Después de pensarlo por un tiempo, no pudo recordar nada de la vida de él. Si algún familiar le faltaba un tercer hijo, por lo que decidió no perder el esfuerzo especulando. En este momento, de pronto, notó que, en el costado de una mejilla del hombre de rojo, un mechón de pelo negro como el cuervo había sido trenzado en una delgada trenza, con una cuenta de coral rojo en el extremo. La cuenta era brillante y reluciente, y aunque de tamaño pequeño, se podía ver por un aspecto que era increíblemente caro. Pero Shelian no podía liberarse de la sensación de haber visto esa cuenta antes en algún lugar. Tal vez en las cámaras de su palacio donde las joyas estaban esparcidas por todas partes, pero tampoco podía estar seguro. Al notar su mirada, Sanlang dijo: ¿Te gusta esto? Mientras decía aquello, levantó sus dedos largos, pálidos y elegantes, torciendo ligeramente esa cuenta de coral, acariciándola. Por alguna razón desconocida, mientras Shelian miraba, un destello de dolor repentinamente atravesó su pecho, como si una parte de su cuerpo también estuviera siendo acariciado. Retrocedió violentamente. Esta acción fue demasiado grande, y una serie de clientes cercanos se volvieron para mirar. Casualmente y sin preocuparse, Sanlang levantó la mirada y dijo sorprendido: Dao Shang, ¿estás bien? Extendió una mano como si tuviera la intención de ayudar a Shelian a levantarse. Por supuesto, Shelian no quería que lo ayudara, y rápidamente se recostó correctamente diciendo: «No es nada».
esa cuenta... Oh. La línea de una sonrisa en la esquina de los labios de San Lang no disminuyó, y él dijo: ¿Esta cuenta? Con su mano jugando aún más con la hermosa cuenta de colores brillantes, dijo con una leve sonrisa: Este es un regalo de mi persona amada. ¿Qué piensa Dao Shan de esto? Xie Lian dijo: está muy bien. Sí, muy bien. De hecho, no tenía idea de lo que estaba diciendo, y sus dedos apretaron fuertemente su muslo. Se sentía inquieto, incapaz de quedarse quieto. Este hombre desconocido vestido de rojo jugaba claramente con esa linda y encantadora cuenta, una acción que no podía ser más simple, pero Xie Lian estaba viendo en ella un indicio de excesiva obscenidad. Era como si la cosa que estaba siendo torcida por esas yemas de los dedos, lentamente masajeada y frotada, amasada y aplanada, no era la cuenta roja, sino una parte de su cuerpo que era sensible. La cara de Xie Lian inexplicablemente se calentó, y su respiración se aceleró, ya que le resultaba extremadamente difícil de soportar. Esto no era normal, esto definitivamente no era normal. Este hombre vestido de rojo que se hacía llamar San Lang era muy guapo, pero por alguna razón inexplicable emitía un aire feo y sobrenatural, haciéndolo estremecerse y temblar. Las campanas de alarma internas de Xie Lian sonaban ruidosamente, y él se calmó por la fuerza. Sus respiraciones se calmaron mientras fijaba su mirada en él, sin apenas una pizca de miedo, y preguntó: «Si puedo preguntar, ¿cuál ha sido su intención al acercarse a mí?» San Lang sonrió y lentamente dijo: ¿Por qué de pronto tan serio? No fue gran cosa. Simplemente noté la elegancia y el encanto de Dao Shan y me tocó el corazón. No pude resistirme. Si le he ofendido, por favor, perdóname. Xie Lian no sabía si debía creerle y apartó la mirada. Se arrepintió silenciosamente en su corazón. No debería haber dejado que esta persona se sentara junto a él, provocando pensamientos y sentimientos tan desordenados y problemáticos ahora. Justo en ese momento, la chica de la canción terminó su turno. Se inclinó ante la multitud y le dio a Xie Lian una sonrisa dulce y encantadora, antes de alejarse. Ahora que ella se había ido, Xie Lian tampoco tenía motivos para quedarse. Se puso de pie y dijo: «Adiós, Su Excelencia. Tómese su tiempo para beber». Tenía la intención de que esta última oración tuviera un toque de desafío, pero en el momento en que las palabras llegaron a su boca, todavía dejaron sus labios cortésmente. Xie Lian no se atrevió a mirar más al hombre vestido de rojo y prácticamente voló escaleras abajo, y después de caminar sin rumbo por un rato, de un lado a otro, determinó que nadie lo estaba siguiendo, y finalmente soltó el aliento. Pero ahora que se había detenido, se sintió perdido una vez más. Su ropa había desaparecido, su dinero y sus pertenencias habían desaparecido, su espada había desaparecido, sus asistentes también habían desaparecido, e incluso su energía espiritual había desaparecido. En sus 17 años de vida nunca antes se había encontrado en una situación tan irresoluble. Xie Lian sacudió la cabeza y detuvo a un transeúnte para preguntar dónde estaba este lugar. El transeúnte respondió con un lugar del que Xie Lian nunca había oído hablar y volvió a preguntar: «Entonces, ¿a qué distancia está la ciudad imperial? ¿En qué dirección está esta ciudad imperial?» No dijo que se refería a la ciudad imperial de Xianli. El transeúnte dijo: «¿Ciudad imperial? Este lugar está al sur de la ciudad imperial. La ciudad imperial está muy lejos». Como se esperaba, los acentos de la gente aquí, así como el estilo de la arquitectura, eran algo extraños. No parecían provenir de algún lugar cerca del Palacio Imperial, y Xie Lian había adivinado que debería estar muy lejos. ¿Cuáles eran los motivos de la persona que lo había traído aquí? No lo sabía. Después de caminar más por un tiempo, Xie Lian encontró un nuevo problema. Él estaba hambriento, pero como se dijo anteriormente, su dinero y posesiones habían desaparecido. Los accesorios que podían ser utilizados para verificar su estatus como el príncipe de la corona también habían desaparecido, y él no pudo darle nada en este momento al dios de la tierra, cuando quiso darle unas láminas de oro. Sentado por un tiempo en la casa de té, pasó mucho tiempo buscando y hurgando de izquierda a derecha. Además, porque había sido incapaz de tolerar la mancha de té en la taza, no pudo incluso beber un sorbo de té, y su estómago ahora seguía vacío. Este fue realmente un caso de un pequeño problema. Justo cuando fruncía el ceño debido a esta dificultad, de repente descubrió que justo más adelante, junto a una de las baldosas en el suelo, había algo brillante, como si alguien hubiera dejado caer algo allí.
Shelly-Ann se acercó y se agachó curioso. Pensar que en el suelo de este callejón destartalado había algunas piezas de hojas de oro. Además de las hojas de oro, también había hojas de plata y algunas monedas. El poder recoger dinero inesperadamente del suelo a plena luz del día era porque la comida había caído del cielo, y Shelly-Ann no sabía si debía considerar que su suerte era mala o buena. Después de que Shelly-Ann había recogido el dinero, su primera reacción fue preguntarse si alguien había dejado caer este dinero por accidente, y así salió del callejón y se precipitó hasta los transeúntes preguntando: «Disculpe, ¿alguien dejó caer algo de dinero aquí?». La mayoría de la gente negó con la cabeza. Algunos imbéciles perezosos vinieron descaradamente y dijeron: «¡Lo dejé caer! ¡Yo lo dejé caer!». A lo que Shelly-Ann preguntó: «¿Cuánto dejaste caer?». Pero todos ellos fueron incapaces de dar una respuesta y se fueron en medio de risas. Shelly-Ann se quedó sin ideas y así, después de esperar el tiempo de una varita de incienso, caminó por la carretera para comprar un manto. Shelly-Ann nunca había comido uno de estos antes, más aún como un manto hecho de suelo grueso. Parecía grande y torpe, blanco y soso, pero no quería usar más del dinero que había recogido. Después de todo, sería terrible si era dinero que alguien necesitaba desesperadamente, por lo que intentó gastar la menor cantidad de dinero necesario. «Tomaré prestado una pequeña cantidad y luego lo regresaré 10 veces». Era la primera vez que sostenía un bollo al vapor tan grande y tenía algo de novedad para él. Cruzó la calle pequeña y acercándose a un callejón sin más abandonado. Justo cuando estaba a punto de llevar el bollo a la boca, una mano se extendió repentinamente fuera de su lado y agarró el bollo. Este acto fue realmente extraordinario. Shelly-Ann estaba sorprendido. Sus manos, ya vacías. Giró la cabeza para mirar. De forma inesperada, de pie junto a él, estaba el hombre de rojo de la casa de té. Shelly-Ann se sorprendió. No creía que esta persona le habría seguido inesperadamente aquí. Aún más, él no pensó que le arrebataría de forma inesperada su bollo. Después de permanecer aturdido por un buen rato, finalmente recordó que quería recuperar el bollo y se levantó de un salto diciendo: «¡Devuélvemelo!». Sus acciones para recuperar el bollo fueron extremadamente rápidas, pero los movimientos del hombre fueron aún más rápidos. Además del hecho de que era más alto, lo esquivó en un instante diciendo: «No comas esto». A pesar de que dijo esto, él mismo mordió el bollo devorándolo de un lado. Con esto Shelly-Ann no pudo soportar la idea de comerlo, incluso si hubiera querido comerlo. Él nació como un príncipe heredero y era simplemente imposible para él soportar comer un bollo que alguien había mordido. Sus ojos se abrieron cuando dijo: «¡Tú!». Después de una pausa, con rabia agregó: «¿Por qué haces esto?». Pensar que cuando vio a esta persona por primera vez, había pensado que era alguien raro, pero había querido hacerse amigo de él. Nunca esperó que fuera un imbécil. Dos siluetas, uno rojo y otro blanco, que se mueven tan rápido que se desenfocaban para los espectadores. Nadie se hubiera atrevido a creer que en una pelea emocionante había comenzado por arrebatar un manto. Además de que Shelly-Ann sintió débilmente que su propia velocidad podría ser aún más rápida, lo suficientemente rápida como para poder ponerse al día con las acciones de este San Lang. Tampoco parecía que estuviera garantizada, y sus extremidades no parecían muy dispuestas a escuchar sus comandos. Además, había pasado todo el día sintiéndose cansado, frustrado y cauteloso, y le dolían las caderas y las piernas. En medio de su furia, su pierna se torció de forma inesperada y cayó al suelo. En ese momento, un pequeño grito de dolor escapó de detrás de sus dientes apretados. Algo dolía. Un dolor indescriptible, irradiando desde un lugar indescriptible. Este dolor ya había estado presente. Era solo que la herida había sido tendida con cuidado anteriormente. Además de que había hecho un gran esfuerzo para ignorarla deliberadamente, por lo que no había sido obvio todo este tiempo. Pero con esta caída su expresión cambió en un instante. La expresión de San Lang también cambió e inmediatamente se inclinó y agarró su brazo en un movimiento rápido diciendo: «¿Qué?». Luego corrigió de inmediato su discurso diciendo: «¿Estás bien?». Shelly-Ann se sintió extremadamente avergonzado y deseó poder cavar un hueco en el suelo para enterrar su rostro en él. Intentó desesperadamente retirar su brazo y con su rostro rojo ardiente dijo: «Por favor, no se dirija a mí de esa manera, y por favor, no me agarre así». Como se esperaba, San Lang soltó su brazo, pero fue solo simbólico, porque cambió a agarrar el hombro de Shelly-Ann y dijo:
¿Qué pasa? ¿Dónde duele? Su tono era extremadamente preocupado y no parecía fingido. Sobre el principio de que uno no debía devolver la cortesía con grosería, Shilian debería haber reaccionado con cortesía. Sin embargo, en el momento en que pensó en dónde dolía y por qué dolía, se sintió avergonzado y frustrado, y un día entero de quejas surgió en primer plano. En un solo movimiento apartó la mano y se levantó solo diciendo: «No me duele en ningún lado, en absoluto». Pero inesperadamente el hombre detrás de él agarró su muñeca y no importó cómo luchó, no pudo liberarse. Incapaz de soportarlo más, Shilian se dio la vuelta violentamente, con los ojos muy abiertos y llenos de ira. Al ver que San Lang lo miraba, y decía suavemente con un suspiro: Dao Shan, incluso si son 1000 errores o 10.000 errores, todo es mi culpa. Por favor, no te enojes más conmigo. ¿Qué tal esto? Déjame llevarte de nuevo a tomar una copa para compensar esto. Por razones que no podía explicar, cada vez que Shilian miraba la cara de esta persona, su corazón latía erráticamente. Estaba muy poco acostumbrado a este sentimiento, y pensando solo en escapar rápidamente dijo: «¿Quién quiere que me lleves a alguna parte? Además, no bebo vino. Date prisa y déjame. Vete». San Lang dijo: Está bien. No vamos a beber vino. Entonces, ¿me dejas llevarte a comer? Debes estar hambriento. Shilian estaba fuera de sí con ira. ¿Cómo se atrevía esta persona a usar ese tipo de tono para hablarle? Era como si estuviera tratando de convencer a Shilian, como si fuera un niño. Nunca antes había experimentado este tipo de humillación y dijo: «No quiero que me lleves a comer tampoco. No tengo hambre. Muestra más respeto». Vergonzosamente apenas se había terminado de hablar cuando en su estómago emitió débiles ruidos de protesta. El cuerpo de Shilian se puso rígido. Él se enojó más, su rostro se puso rojo por la ira y su voz comenzó a tartamudear. Tú, ¿por qué me molestas? ¡Deja de molestarme!». Pero San Lang lo miró fijamente diciendo: Dao Shan, ¿podría ser que aún no lo has descubierto? Al ver que su expresión se había vuelto repentinamente seria, Shilian dijo: «¿Descubrir qué?». San Lang dijo: «Hay un objeto maldito en tu cuerpo». Shilian se congeló. De repente, algo en su muñeca se aflojó y el vendaje que había envuelto alrededor de su muñeca se deslizó hacia abajo como una serpiente blanca, levantándose frente a él. Al momento siguiente se lanzó directamente hacia él. Pero antes de que pudiera tocarlo, el hombre de rojo lo agarró con un solo movimiento y dijo: «Mira». Esa pieza de seda blanca era como una serpiente venenosa de 7 codos de longitud que había sido atrapada, retorciéndose continuamente. La vista le puso la piel de gallina. Pensar que semejante criatura se estaba escondiendo en su cuerpo. Ante esto, Shilian finalmente entendió. Parpadeó y dijo: «Entonces, ¿la razón por la que te acercaste a mí fue porque descubriste que este objeto maldito se escondía en mi cuerpo?». La expresión de San Lang se volvió más solemne y dijo: Esto era bastante peculiar y por lo tanto fui un poco cauteloso. Afortunadamente no te hizo daño». La verdad había sido revelada. Pensando en cómo había sido descortés con este caballero anteriormente, Shilian se cubrió el rostro y se retorció las manos. Ahora que sabía la verdad, que esta persona se había acercado a él con buenas intenciones, Shilian se sintió extremadamente avergonzado. Hizo una reverencia sombría y dijo: «Muchas gracias a su excelencia. Me equivoqué anteriormente». Su cintura apenas se había doblado cuando San Lang lo sostuvo en alto diciendo: «En absoluto. Fue casi ningún esfuerzo». Alzando la cabeza, Shilian se sintió un poco preocupado. Por alguna razón desconocida, seguía sintiendo que, a pesar de que este hombre vestido de rojo tenía una apariencia primitiva y adecuada, sus cejas y la comisura de sus ojos parecían contener un toque de risa. Como era de esperar, pensando en cómo la otra parte había tenido una visión completa de su comportamiento desordenado y miserable, Shilian se sintió un poco incómodo y avergonzado. Por extraño que pareciera, entre sus compañeros, Shilian ya se consideraba muy maduro. ¿Quién hubiera sabido que no sería capaz de mantener la calma en el momento en que miraba a este hombre? Esto lo puso bastante incómodo. Sin embargo, San Lang no parecía haberse dado cuenta de esto, ya que dijo: «Dado que esto se ha resuelto, me iré.
Dao Shan, hasta que nos volvamos a ver. San Lang agitó la mano, se dio la vuelta y se fue. Inesperadamente incapaz de evitarlo, Xie Lian lo siguió unos pasos. Tal vez fue porque simplemente no sabía a dónde debería ir, o tal vez porque todavía estaba en un lío. Cuando San Lang miró hacia atrás, Xie Lian se sobresaltó y solo entonces volvió en sí, deteniéndose apresuradamente y fingiendo mirar en otra dirección. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Una ligera risa vino de esa dirección, y Xie Lian podía sentir que incluso sus lóbulos de las orejas se habían puesto rojos. Mirando obstinadamente en su dirección, San Lang se abrazó y se echó a reír diciendo: No esperemos a la próxima vez que nos volvamos a ver. Siento que ahora es el momento adecuado. ¿Qué tal? Dao Shan, ¿ahora está dispuesto a tomar una copa conmigo? Regresaron a esa elegante taberna de antes. El hombre de rojo con quien Xie Lian acababa de familiarizarse era extremadamente generoso y ordenó una mesa llena de los mejores platos y vinos que la taberna tenía para ofrecer. Inesperadamente, no solo los platos no eran inferiores a los que servían en el Palacio Real, sino que incluso había muchos que habían sido preparados de una manera extremadamente novedosa, como Xie Lian nunca había visto antes. Hambriento, comió y saboreó, solo dándose cuenta tardíamente de que San Lang había estado sentado frente a él todo este tiempo con su mejilla apoyada en la mano, su mirada inquebrantable mientras lo miraba. Esa mirada era como si considerara a Xie Lian como su comida. Como resultado de ser observado por tal mirada, Xie Lian una vez más se sintió inquieto e incapaz de quedarse quieto, convencido de que no había exhibido una mala etiqueta a la hora de las comidas como resultado de su hambre. Dejó los palillos y tosió ligeramente diciendo: «Te debo parecer algo vergonzoso». San Lang dijo: ¿Qué es tan vergonzoso sobre esto? No te preocupes por mí. Por favor, sigue. Después de lo cual tomó el bollo por el que los dos habían luchado brevemente y sin un cambio en su expresión lo mordió. Al ver esto, Xie Lian sintió aún más como si estuviera en una posición difícil. Se alisó la ropa y se enderezó. Luego miró la tira de seda blanca y decidió hablar sobre este asunto. Él dijo: ¿por qué este objeto maldito se escondería en mi cuerpo? Pensar que fracasé completamente en descubrir su existencia. Era simplemente como si fuera algo que él había usado en su persona durante mucho tiempo y se había acostumbrado a ello. Esa seda blanca constantemente nadaba hacia él, meneando la cabeza y la cola. Si no fuera por el hecho de que San Lang lo mantenía firmemente sujeto, era probablemente que hace mucho tiempo lo hubiera envuelto como una bola de masa de arroz. Mirándolo, era como si le gustara mucho. San Lang usó un palillo para sujetarlo y evitar que cayera hacia Xie Lian y dijo con una pequeña sonrisa: Parece que este objeto maldito tiene algunos hábitos bastante malos y necesita una enseñanza adecuada. Xie Lian dijo: en lugar de enseñarle, sería mejor si primero analizamos sus orígenes. Ambos hablaron durante un rato sobre muchos temas. Xie Lian había crecido en el Palacio Imperial de Xianli desde una edad temprana y luego se cultivó en el Templo Real. Hasta ahora nunca antes había conocido a alguien que fuera un conversador tan interesante, alguien que había visto y encontrado tantas experiencias. Mientras escuchaba hablar a San Lang, sus ojos brillaron y no pudo dejar de sonreír. Incluso casi olvidó todas sus preocupaciones. Fue solo después de un largo tiempo que de repente recordó uno de los misterios extraños que tenía delante y dijo con la cara seria: San Lang, ¿puedo preguntarte si has oído hablar de alguien? San Lang arrojó esa pieza de seda blanca al suelo, utilizando algún método desconocido para asegurarse de que permaneciera sin fuerzas, incapaz de saltar. Él dijo: ¿quién? Xie Lian respondió: es así, estoy buscando a alguien con el nombre de Hua Cheng. Al escuchar este nombre, la ceja de San Lang se alzó. Él dijo: sí puedo preguntar, al buscar a esta persona, ¿qué planeas hacer? Xie Lian dijo con sinceridad: para ser honesto, no lo sé. Al escuchar el tono de San Lang, Xie Lian supuso que San Lang definitivamente sabía quién era Hua Cheng, por lo que dijo nuevamente: tal vez estés pensando que te estoy ocultando algo, pero es la verdad, yo tampoco sé lo que haría al encontrarlo. Desde el momento en que desperté hoy, descubrí que me encuentro en una situación muy extraña. En un suspiro exhausto expuso todo, omitiendo aquellas cosas que eran demasiado vergonzosas para mencionarlas. Al final, Xie Lian dijo:
Entonces estaba pensando que esta persona debe ser muy importante. Si San Lang sabe quién es conveniente que me lo digas. San Lang sonrió y dijo: No hay nada de inconveniente en eso. No hay nada inconveniente en esto. Dao Shan y yo nos llamamos también en nuestra primera reunión. Naturalmente me gustaría ayudarlo. En cuanto a esa persona, Hua Chen... Xi Lian escuchó con toda su atención y dijo: ¿Y bien? San Lang dijo: Es un hombre loco. Xi Lian respondió: ¿Qué quieres decir con loco? Hua Chen sirvió una copa de vino y tomó de la copa en su mano diciendo: Él es un devoto seguidor de un dios. ¿De qué dios? El príncipe heredero de Xianli. Xi Lian tosió y se tragó apresuradamente un bocado de té antes de finalmente parar de toser. Él dijo: Espera, yo... Nuestro Xianli, el príncipe heredero Xi Lian, aún no se ha convertido en un dios. Entonces, ¿cómo tiene un seguidor? San Lang dijo sin preocuparse: Ascendería tarde o temprano. Después de todo, los dioses son así. Si dices que alguien es un dios, entonces él es un dios. Y si dices que alguien no es un dios, entonces él no lo es. Si le apetece, entonces lo es. Xi Lian no sabía si reír o llorar. Él dijo: Seguramente esto es demasiado imprudente. Después de una pausa agregó: Sin embargo, ¿realmente cree eso? ¿Que Taisidianxia definitivamente se convertirá en un dios? San Lang dijo lentamente: No es creencia. Después de eso él sonrió: Es convicción. Xi Lian también sonrió mientras pensaba: Entonces será mejor que no defraude las expectativas de esta persona. Se abrazó los brazos y dijo: Entonces, ¿dónde puedo encontrarme con este tal Hua Chen? San Lang dijo: Dao Shan, ¿realmente deseas conocerlo? Xi Lian dijo: Sí. Parecía que San Lang no aprobaba esta idea suya. Él dijo: Pero Hua Chen es muy malo. Xi Lian frunció el ceño levemente y dijo: ¿Muy malo? ¿Cómo que es malo? No estaba demasiado dispuesto a creer que un creyente convencido de que ascendería sería una mala persona. San Lang respondió: Tiene esta cosa. Justo en este momento Xi Lian notó algo. Hasta ahora había sido muy cuidadoso y realmente no miraba directamente a San Lang. Ahora, después de un tiempo, se habían juntado ya varias veces, y finalmente había comenzado a relajarse y a mirar directamente a su antojo. Una de las manos de San Lang había estado descansando todo este rato en una barandilla a un lado. Su dedo golpeaba la barandilla de una manera que no era demasiado ligera ni demasiado pesada. Sus 5 dedos eran largos y elegantes, y en su tercer dedo estaba atado un delgado hilo rojo, como el borde brillante de un nudo. Xi Lian inmediatamente pensó en el incidente en la casa de té, cuando la cantante cantaba y una serie de imágenes confusas y desordenadas se le habían cruzado por la mente. Debajo de las cortinas de la cama, 2 manos, 10 dedos entrelazados fuertemente. La mano que había estado arriba tenía un hilo tan rojo atado.